Clásicos de espiritualidad. El combate espiritual. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, estamos ofreciendo la lectura del libro o tratado El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. En el programa anterior se llegó hasta el capítulo 66 y con este finalizó la primera parte. En el programa de hoy comenzaremos la segunda parte del libro, mucho más breve y titulada literalmente que contiene las adiciones al combate espiritual. Recordamos con una pequeña reseña histórica la evolución del libro. El combate espiritual se editó por primera vez en Venecia en 1589 y contenía tan solo 24 capítulos. Scupoli siguió añadiendo contenido hasta alcanzar los 66. Un año después de su muerte, en 1610, apareció la edición definitiva que consolidó la primera parte con 66 capítulos y a la que se añadió la segunda parte con 38. Un detalle significativo es que mientras vivió Scupoli por voluntad propia, las ediciones iban firmadas de forma anónima bajo el nombre de un siervo de Dios. Apareció por primera vez el nombre del autor después de su muerte en la edición ya comentada de 1610 en Roma. Comenzamos pues esta segunda parte en la que Scupoli amplía, refuerza o hace hincapié en algunos temas que aparecen en la primera parte. Comenzamos la lectura. El combate espiritual. Segunda parte, que contiene las adiciones al combate espiritual. Capítulo 1. ¿Qué cosa sea la perfección cristiana? Si quieres no fatigarte vanamente y sin fruto, oh alma devota, en los ejercicios de la vida espiritual, como ha sucedido a muchos, ni caminar sin saber a dónde se dirige la vereda que sigues, conviene que entiendas y comprendas primeramente bien qué cosa sea la perfección cristiana. La perfección cristiana no es otra cosa que una cumplida observancia de los preceptos de Dios y de su ley, a fin solo de obedecerle y agradarle, sin declinar ni a la diestra ni a la siniestra, ni volver atrás. De modo que el fin de toda la vida del cristiano, que quiere serlo perfectamente, ha de ser engendrar y conservar en sí un hábito con el cual, acostumbrándose a no hacer en cosa alguna su propia voluntad,
todo lo que hiciere lo haga solo como movido de la voluntad de Dios y con el solo fin de agradarle, obedecerle y honrarle. Capítulo 2. ¿Cómo conviene combatir para alcanzar la perfección cristiana? En pocas palabras se ha dicho todo lo que se pretende, pero reducirlo a práctica y ponerlo en ejecución, en esto está la dificultad, o en esto consiste todo el trabajo, porque reinando en nosotros por el pecado de nuestros padres y por nuestros malos hábitos, una ley contraria a la de Dios, conviene que combatamos contra nosotros mismos y contra el mundo y el demonio que excitan y mueven nuestras guerras. Capítulo 3. De 3 cosas que son necesarias al nuevo soldado de Cristo. Publicada ya la guerra, ha menester para ello el nuevo soldado de Cristo 3 cosas que le son muy esenciales. Ha menester un ánimo grande, resuelto y determinado a pelear y a no volver atrás. Ha menester armas y saber manejarlas. La resolución de pelear la ha de tomar de la frecuente consideración de que la vida del hombre es una continua guerra y de que esta guerra espiritual tiene por ley que quien no pelea como debe, de cierto perece y muere para siempre. Conseguirás la grandeza de ánimo y valor que se requiere si, desconfiando de ti misma, pones toda tu confianza en Dios, teniendo por cosa cierta que el mismo Dios está dentro de ti para librarte de cualquier peligro. Serás acometida y asaltada de los enemigos repetidas veces, mas todas las que lo fueres alcanzarás peleando la victoria si, desconfiada de tus fuerzas y propia industria, te acoges con confianza segura al poder, bondad y sabiduría de Dios. Las armas para esta guerra son 2, resistencia y violencia. Capítulo 4. De la resistencia y violencia y del modo de gobernarse con ellas. La resistencia y violencia son verdaderamente armas pesadas y penosas, pero necesarias para alcanzar la victoria. Estas armas se manejan de la forma siguiente. Cuando te hallares combatida de tu corrompida voluntad y de tus malos hábitos que te persuaden y tiran para que no hagas ni cumplas la voluntad de Dios, has de resistirles diciendo: sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Con la misma resistencia te has de oponer cuando de esta misma corrompida voluntad y malos hábitos fueres llamada y persuadida a hacer algo contra la voluntad de Dios, diciendo luego al punto: no, la voluntad de Dios quiero yo hacer siempre con su ayuda. Ea, Dios mío, socorredme presto para que esta voluntad que en mí se halla por vuestra gracia de hacer siempre vuestra divina voluntad no sea en esta ocasión vencida de mi antigua y depravada voluntad. Y si sintieres flaqueza en tu voluntad y mucha pena en resistir, te has de hacer toda suerte de violencia, acordándote que el reino de los cielos padece violencia y que los que lo alcanzan son los esforzados que se la hacen a sí mismos y a sus propias pasiones.
Y si la pena o violencia fuere tan grande que te angustie el corazón, vete luego con el pensamiento al huerto de Getsemaní y acompañando tu congojas y angustias con las de tu divino Redentor, pídele que en virtud de las suyas te dé la victoria a ti misma para que de todo corazón puedas decir a tu Padre Celestial: no se haga, Señor, lo que yo quiero, sino tu santa voluntad. Y procurarás una y otra vez unir y conformar tu voluntad con la de Dios, queriendo como Él quiere que quieras. Pondrás todo tu cuidado en hacer cualquier acto con tanta plenitud y pureza de voluntad como si en ese momento solo consistiese toda la perfección y todo el agrado y honra de Dios. Y de este modo podrás hacer el segundo acto, el tercero y el cuarto y otros muchos. Y si te acordares que has quebrantado algún precepto de Dios, duélete mucho de la transgresión y toma mayor vigor y fortaleza de ánimo para obedecer a Dios en aquel mismo precepto o en otro cualquiera que te ofreciere la ocasión. Y para que no dejes pasar ocasión alguna, por pequeña que sea, de obedecer a Dios, advierte que si eres obediente a su divina majestad en las cosas mínimas, te dará nueva gracia para que con facilidad le obedezcas en las mayores. Demás de esto, debes acostumbrarte a que cuando te viniere al pensamiento cualquier precepto divino, lo primero adores a Dios y luego le ruegues que te socorra para que le obedezcas. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad la segunda parte de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Capítulo 5. Que conviene velar continuamente sobre nuestra voluntad para reconocer a cuál de las pasiones se inclina más. Vela sobre ti con el mayor cuidado que puedas para que espíes y reconozcas a cuál de tus pasiones se inclina más a menudo tu voluntad. Pues de esa pasión, más que de todas las demás, suele ser engañada y quedar esclava. Porque no pudiendo estar sola la voluntad del hombre, sino acompañada siempre de alguna de sus pasiones, es forzoso que o ame o aborrezca, o desee o huya, o esté alegre o triste, o desespere o tema, o sea atrevida o iracunda. Pero cuando la hallares inclinada, no a la voluntad divina, sino al amor propio, procura con todo cuidado que se aparte del amor de sí misma y se incline al amor de Dios y a la observancia de los preceptos de su santa ley.
Procurarás hacer esto no solo en las pasiones que son del momento y que inducen y mueven a pecado mortal, mas también en las que pueden ocasionar los veniales, porque aunque éstas mueven ligeramente y obran poco a poco, no obstante, enervan y debilitan nuestra virtud cuando son voluntarias y nos ponen en peligro manifiesto de caer con mucha brevedad en los pecados mortales. Capítulo 6. Cómo, quitando la primera pasión, que es el amor de las criaturas y de nosotros mismos, y dándola a Dios, todas las demás pasiones quedan corregidas y ordenadas. Para que más brevemente y con mejor orden libres tu voluntad del cautiverio de las pasiones desordenadas, conviene que te apliques continuamente a vencer y ordenar la primera pasión, que es el amor propio, pues ordenada ésta, que es como la cabeza, todas las demás pasiones la seguirán como sus miembros, porque nacen de ella, y en ella tienen su raíz y vida, como se reconoce claramente con el discurso. Pues lo que más se desea es lo que más se ama, y lo que más se ama es en lo que más se deleita el que ama. Y solamente se aborrece, se huye y nos contrista lo que impide y ofende el objeto amado, ni otra cosa se espera sino la que se ama, y al contrario. De esta misma desesperamos cuando la dificultad de alcanzarla nos parece insuperable, y ninguno teme, abobina o aborrece, sino lo que impide y puede ofender a la cosa amada. El modo de vencer y ordenar esta pasión primera es considerar en la cosa que amas sus cualidades y qué es lo que deseas o pretendes con este amor. Y en reconocimiento que tiene las cualidades de bondad y de belleza y que lo que pretendes es utilidad y deleite, podrás decirte a ti misma muchas veces: qué mayor belleza y qué mayor bondad que la de Dios, que es la única fuente y manantial de todos los bienes y de toda la perfección. Y si en lo que amas pretendes utilidad y provecho, ¿qué cosa se puede imaginar que iguale al que consigo trae el amor de Dios? Porque amándolo se transforma el hombre en el mismo Dios, deleitándose y gozándose solo en él. Demás de esto, el corazón del hombre pertenece a Dios, porque el mismo Dios lo ha criado, lo ha redimido y cada día, con nuevos beneficios, amorosamente nos lo pide diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Perteneciendo pues a Dios el corazón humano por tantas razones, como luego diremos, y siendo tan pequeño para satisfacer a las obligaciones que debemos a su infinita bondad, te hallas obligada a ser celosísima de que no ame tu corazón, sino solamente a Dios y las cosas que le agradan, y esto con la moderación, orden y modo que Dios quiere. Este mismo celo y cuidado debes tener también, porque estas dos cosas son el fundamento de la fábrica de la perfección, con la pasión del odio, para no aborrecer sino solamente el pecado y lo que puede inducir al pecado. Capítulo 7. Que conviene socorrer y ayudar a la voluntad humana. Mas porque nuestra voluntad, estando apasionada,
es muy débil y flaca para resistir y vencer sus pasiones y ordenarlas a Dios y a su obediencia, como lo muestra la experiencia, pues aunque ella quiera y proponga mortificarse en todo, no obstante, cuando llega la ocasión de practicarlo, oprimida de sus pasiones, se olvida de sus buenos propósitos y miserablemente se rinde a ellas. Conviene entonces socorrerla y ayudarla, no solo en las ocasiones que se ofrecen, sino cada hora y cada momento, para que, cobrando fuerzas contra sí misma, se venza y se libre de la dura servidumbre de sus pasiones, entregándose toda a Dios y a su divino beneplácito. Capítulo 8. Cómo venciéndose el mundo viene a quedar en gran manera socorrida la voluntad del hombre. Moviéndose comúnmente nuestras pasiones y cobrando fuerzas del mundo y de sus cosas, mientras nos muestran sus falsas grandezas o engañosos deleites, se sigue que, vencido y despreciado el mundo con todas sus cosas, viene la voluntad del hombre a respirar con libertad y a volverse a otro objeto, no pudiendo estar sin amar y sin tener que deleitarse. El modo de vencer el mundo es considerar profundamente qué sean en la verdad sus cosas y cuáles sus promesas. Esta consideración, si no estamos ciegos con alguna de nuestras pasiones, nos hará comprender con claridad lo mismo que conoció el sapientísimo Salomón, a quien reveló Dios todo el misterio de las ilusiones y vanidades del mundo, el cual, después de haber hecho experiencia de todo lo que hay en él, reconociendo el engaño de los placeres y la inutilidad de las grandezas humanas, y sintiendo en sí mismo la nada de su propia gloria, dijo: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu». Ven, Señor Jesús, Maranatha. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la segunda parte de El combate espiritual. Pronto, Maranatha. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, el combate espiritual, con Maite Bernat.